Esta noche, más sorpresas a puertas de las elecciones 2026. Quiero que los próximos 5 años sean de hacer cosas que construyan al país. Por eso he aceptado la invitación de Fuerza y Libertad para ser su candidato al Senado por Lima. Además, la respuesta no tardó en llegar. Yo me lanzo solo a la presidencia, no al Senado, porque no quiero premios, consuelos, porque no quiero ni necesito inmunidad. No es que postulo y vago 5 años más, pues. ¿Y vive de qué? ¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar esto, bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Y también lavada de cara a los hermanitos Vizcarra. ¿Alguien duda de que Martín Vizcarra en este momento es el político más querido? Tan es así de que ni siquiera permiten que su nombre esté en las encuestas. Habló el hermanísimo, ¿no? Estoy hablando de este señor Mario Vizcarra, ¿no? No puede andar solo, tiene que estar al lado de su hermanito, porque solo es un tetelemeque, ¿no es cierto? Ay, señor Vizcarra, o sea que alguien duda que Vizcarra sea el más querido. Ya, yo dudo, levanto la mano. A mí me parece el más cínico, el más detestable. Es un espanto tenerlo en campaña y usted es cómplice de ese cinismo político. Vamos a hablar largo y tendido. Buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva y evidentemente me indigna pues cuando veo estas declaraciones, los escucho y además el conductor, ¿no? Todo con cara de pavo, escuchando, mirando, no, o sea, no le entran balas, ¿no? Increíble. ¿Quién es este chico, Rolo, que está entrevistando a los hermanitos? Víctor, bueno, no sé quién será este chico, pero de verdad algo de memoria debería de tener, algo de indignación. No sé, me parece que los comunicadores que en campaña empiezan a entrevistar a los candidatos que van a ir a los podcasts, a los programas de streaming, que está bien que vayan, a mí me parece maravilloso que vayan, pero los jóvenes comunicadores, los periodistas o comunicadores o pseudoperiodistas o como sea, los que están al frente deberían de por lo menos amar algo a nuestro país y enfrentar, ¿no?, al cinismo político. De verdad, Vizcarra se pasó. Ahora, PPK. Miren, sinceramente, hoy día voy a entrevistar a Gilbert Violeta. Él es integrante de la fórmula presidencial de Fuerza y Libertad. A mí me parece el colmo lo que han hecho Fiorella Molinelli y Gilbert Violeta. Y se lo voy a decir en su cara, ¿no? PPK tiene 87 años, señores. ¿Para qué lo exponen a una campaña? Y bueno, y PPK que lo permite, ¿eh? O sea, acá ninguno de los dos, ninguno de los tres puede decir que es inocente. Ahí está el abrazo del oso, ¿no? Fiorella, la viceministra de Transportes, al lado de Gilbert Violeta, que fue pues el asesor, el brazo derecho de PPK, ¿no? Fue Gilbert Violeta quien le metió por los ojos a Martín Vizcarra, no sé, hoy lo dirá, pero que se están colgando de PPK, obviamente se están colgando de PPK, que PPK es un anciano y que no debería estar en una campaña también, pero ¿para qué se mete? Bueno, desconozco. Espero poder entrevistarlo esta semana. Una campaña es bastante desgastadora. Hay políticos que están ya bastante, no voy a decir crecidos, pero digamos, PPK no está bien de salud, ¿no? Pero ¿por qué está tratando de ser candidato al Senado? No lo sé. Yo soy Pedro Pablo Kuczynski, tu expresidente que ha sufrido mucho en estos años por una persecución que empezó el día en que asumí mis funciones hace 8 años, ha dicho el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y vamos a hablar, por supuesto, de toda esta campaña que está trayendo muchas sorpresas,
con el señor Gilbert Violeta. A Fiorella Molinelli, en verdad, no me interesa entrevistarla. De verdad lo digo. Y lo digo personalmente, honestamente. A mí me parece una mujer que no defiende a las mujeres. Me parece que además se cuelga de la gente. O sea, ¿qué quieren que les diga? No sé cómo ha cambiado esta señora, ¿no? Pero, ¿qué ha dicho PPK? Aquí está. Yo soy Pedro Pablo Kuczynski, tu expresidente, que ha sufrido mucho en estos años por una persecución que empezó el día en que asumí mis funciones hace 8 años. Quiero que los próximos 5 años sean de hacer cosas que construyan al país, no que lo destrocen como ocurre hoy con la extorsión, el crimen, el Poder Judicial y la Fiscalía que no funcionan. Por eso he aceptado la invitación de Fuerza y Libertad para ser su candidato al Senado por Lima. Yo tengo fe de que Fiorella y todo el equipo que ella ha armado son gente profesional, que es gente incorruptible. Estoy aquí para dar consejos de una carrera internacional y política que ha durado más de 60 años. Debe ser bien complicado cumplir 87 años, seguir procesado, sin poder ver a tu esposa, a tus hijos, sin tener una vida familiar cotidiana, ver que tu hermano viene a visitarte y que termina muriendo, ¿no? Como es lo que ha ocurrido con el hermano de PPK, de ser bien complicado pensar que alguna vez pues fuiste uno de los economistas más queridos, respetados, laureados, ¿no es cierto? Y que luego pues todo se acaba porque cuando asumes tu mandato no solo tienes un traidor a la derecha, que es tu vicepresidente, sino que también tienes una bancada que te va a hacer la vida cuadritos, cuya lideresa nunca aceptó tu derrota. Ok, yo lo entiendo, es muy complicado, de verdad. Es triste, es penoso, el señor Kuczynski tiene largos años procesado, no sabemos hasta cuándo va a durar, se la tienen jurada, sí se la tienen jurada. Pero que Fiorella Molinelli, que dice querer a PPK, y Gilbert Violeta se cuelguen de un anciano que no puede ni caminar, discúlpenme, yo no estoy de acuerdo. No me parece, es mi opinión. Yo creo que a los ancianos hay que respetarlos, sobre todo cuando están mal de salud. Entonces, hoy día que Gilbert Violeta nos explique, ¿no? Porque además él, aparentemente, no solo es el hijo político o el hermano político, no sé, como quieran decirlo. Pero esta foto a mí me da muchísima pena. Porque PPK, incluso después de todo lo que ha ocurrido, no merece estar en esta campaña. Esta campaña va a ser muy virulenta. Él está mal de salud. ¿Para qué rayos lo meten? Ahora, como dice Rolo, PPK no es un niño, ¿no? Eso también es verdad. PPK es una persona que está en sus 5 sentidos. Debe estar pues tratando de reivindicar su apellido, su nombre, su historia, su biografía también. Vaya uno a saber qué cosas te motivan a dar ciertos pasos políticos. Yo les prometo que lo voy a buscar a PPK, espero que nos dé una entrevista, ¿no es cierto? Me parece que es una persona que sí, que ha trabajado duro por el Perú. Cuando fue ministro de Toledo, pues reflotó a nuestro país y todo maravilloso. Pero Fiorella Molinelli, a ver, explíquenme, ¿va a pasar la valla? Morgan Quero, la otra sorpresa. Morgan Quero, podemos ver el letrero, ¿no? El afiche, el letrero. Yo le dije, ya ven, ya, en verdad, yo misma me voy a declarar pitoniza. Cuando vino acá Morgan Quero, le dije, usted quiere ser presidente, ¿te acuerdas, Rolo? Claro que quería ser presidente.
No, veremos milagros, tranquilidad, serena. Ya, bueno, candidato, ¿qué tal así, no? Ya está la foto y pone y ahí Morgan, Dios mío, ¿cómo puedes ponerle, vamos a ponerle punche para hacer crecer a Perú si el vamos a ponerle punche es la frase que usaba Dina Boluarte y no le puso punche, le puso ponche? ¿No? Tomó, brindó, celebró con sus guayquis, se puso relojes, se operó la nariz, las orejas, se estiró la cara. ¿Cómo le vas a poner? Vamos a ponerle punche, pues, Quero. Dios mío. No entiendo, no aprenden, ¿no? ¿Quién es el asesor de Quero? Pero bueno, Quero sabe de historia, tiene discurso, es un buen comunicador, sí, yo lo admito, de los ministros de Boluarte. Uno de los que, digamos, como periodista te retaba más en una entrevista era Quero, ya, de acuerdo. Pero ahora es el candidato presidencial por el Partido Ciudadanos por el Perú, que está vinculado mediáticamente ¿a quién? A Nicanor Boluarte. Entonces, ¿cómo vas a negar ahora a Morgan Quero que no solo estás con el hermanísimo, sino con la hermanísima, o sea, con la expresidenta, y que todo esto ha quedado en familia? ¿Qué rayos está pasando? Ay, ay, ay. Podemos ver el Twitter, además del tweet de Martín Hidalgo, que es un buen periodista, trabaja en el comercio, sabe mucho de derecho parlamentario y de, bueno, y de todo lo que está ocurriendo. El ex ministro Morgan Quero no puede ser inscrito como candidato presidencial debido a que su ficha de afiliación data de marzo del 2025. Para ser candidato presidencial, el plazo de afiliación venció en julio del 2024. Ah, no, ya, en la puerta del horno se quemó Quero. Él tendrá que explicar, tendrá que decir qué va a pasar, pero lo cierto es que Morgan quiere ser presidente, sí quiere ser presidente. Y, pero con Nicanor, con Dina y poniéndole punche, ay, no es el único, ¿ah? Ahora vamos a hablar, es ex ministro de Dina que quiere llegar al palacio. Muy bien. Él, recuerden que quería ser primer ministro, ¿no? Vamos con otro ex ministro. Ay, ay, ay. La plancha de APP. Plata como cancha. Muy bien. APP. César Acuña también va a senador, porque claro, sabe que no va a ganar la presidencia. ¿Y ahí qué va a hacer? ¿Quiere estar en el Congreso? ¿Para qué? Mejor que se jubile, si ya tiene tanta plata. César Acuña Peralta va también como senador. Alejandro Soto Reyes va como diputado y como vice. Jessica Milagros Tumi Rivas también va como diputada, o sea, toda su plancha también postula al Congreso. Pero el doctor César Vázquez, que ha sido ministro de Salud, ha sido un ministro esforzado, trabajador, todo lo que quieran, podría integrar la plancha presidencial de Acuña porque aparece como accesitario a la fórmula presidencial y va para senador. ¿Qué te parece? O sea, Morgan quiere ser presidente y César Vázquez es accesitario. O sea, si pasa algo con alguien de esa plancha, suacatá, sube el señor César Henry Vázquez Sánchez. Podemos ver sus videos, por favor. Ah, por si acaso, Vázquez hace rato que está haciendo campaña. Que otros estén atrasados, pensando en las musarañas. Vázquez no. Rapidito ha comenzado su propia campaña política. Vamos a ver. A pesar de todos los cambios que hay, no ha cambiado el enfoque principal para luchar contra la enfermedad. El enfoque preventivo y comunitario frente a esta incertidumbre sanitaria. Y allí la promoción de la salud, la vigilancia sanitaria siguen siendo claves. Hay problemas en salud pública que no dependen exclusivamente del sector, por muchos esfuerzos llamados. Tienen que ver con determinantes sociales, el acceso a la educación, los servicios básicos, vivienda, con la pobreza en sí, si es que no se aborda de manera multisectorial. La
la campaña, César Vázquez ha estado en España y ya hace rato que comenzó. Vamos a entrevistarlo también cuando regrese a Lima. Las planchas presidenciales en los partidos se van decantando. Lo cierto es que Acción Popular tiene 6 candidatos: Julio Chávez, Alfredo Barnechea, Vitocho, Víctor Andrés García Belaunde, Edwin Martínez. El niño está en campaña, Edwin Pinedo y Ginio Torres. Ya, todavía no se sabe. Avanza País ya tiene su plancha, Philip Batters, Fernán Altuve, Carol Paredes. La Fórmula 2 es la que tiene César Combina, o sea, Philip va a enfrentar a Combina. Renovación Popular. Está Rafael López Aliaga, Norma Yarrow y John Ramos Malpica, ¿no es cierto? Pero los accesitarios son Roxana Rocha y Alejandro Muñante. País para Todos está Carlos Álvarez, María Chambicea Reyes. En la primera vicepresidencia, Diego Guerra Vivanco. En la segunda vicepresidencia, accesitarios Jorge Dávila y Carmen López. ¿Ya? Y el partido aprista, el partido aprista ya es una locura, me van a perdonar, son 15 candidatos a la candidatura presidencial. Yo creo que se pasaron. Yamel Romero Peralta, Hernán Garrido Leca, Jorge del Castillo Gálvez, Magno Mendoza Rodríguez, Augusto Valqui Malpica, Rafael Ceballos Bueno, Enrique Valderrama, José Antonio Torres Iriarte, Neri Quiroz Beteta, Jorge Morales Loyola, Neptali Ramírez Herrera, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Javier Velázquez Quequén, Emiliano Vargas Florecín, Jorge Rico Vegas. Ya, por favor, por favor. Ay, primero la gente, Marisol Perestello, precandidata presidencial, Raúl Molina, primera vicepresidencia, Manuel Lato. A ver, vamos a ver los que están, los candidatos. Tenemos ya, ¿no? Empezamos a tener algunos candidatos. Faltan, esto es la mitad de la cédula. Qué vergüenza, por Dios. Ay, cuánto trabajo vamos a tener los periodistas. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, el hermano, el que no sabe nada, pero tiene que aparecer, porque si no, algo tiene que hacer para su hermano, pues no. Han trabajado juntos, mucha plata han ganado, ustedes comprenderán. Carlos Álvarez, acuérdense de mí, Carlos Álvarez va a ser una sorpresa. Hasta hoy lo veo así. Puedo equivocarme, de repente en Año Nuevo volvemos a hablar y yo les digo que ya todo cambió. Pero hasta el día de hoy yo puedo apostar con quien sea que hoy, si hoy día hay algo, hay alguna, digamos, un candidato que está rompiendo el esquema y que puede meterse en la segunda vuelta, es Álvarez. Hoy. Sabe Dios qué pasará en Año Nuevo, porque ustedes saben que en el Perú, en cada semana, todo cambia. Sigamos, está Philip Batters. Philip Batters pues se ha desdibujado después de Puno, ¿no? ¿Dónde está Philip Batters? ¿Va a venir o no al programa? Esta semana viene, ya, perfecto. Carlos Spa también es una sorpresa, está haciendo unos TikToks bien interesantes. Ojo, todos estos son precandidatos presidenciales. Esto ya a mí me da risa, ¿no? Porque ellos son los candidatos, pero igual hay que guardar las formas, ¿no? Johnny Lescano es el popular megáfono ahora, ¿no? Ha terminado su carrera con un megáfono llamando a la gente para que lo escuche. Pobre hombre, él ya no va a pintar. Yo creo que va a salir con 0.1%. Y a hoy día, ¿a qué se dedica Lescano? A pelear con todo el que se le pare enfrente. ¿En dónde? En las redes sociales. Qué triste papel. A su costado está la señora Molinelli, que, bueno, ya son 3 mujeres. Ayer dije que eran 2, que eran Keiko, Fiorella. Hoy puedo decir que ya son 3, Keiko, Fiorella y Marisol. Fiorella Molinelli, por su partido, ya tiene como vicepresidente a Gilbert Violeta y, sorpresa, han metido y se han colgado de PPK. Terrible decisión, pero bueno, hay karma, existe el karma, señores. Vamos a ver qué va a pasar con ellos. César Acuña, se ha operado, se ha hecho de todo, se ha metido más botox, dice que se ha planchado para hasta las orejas, pero no sé si le va a resultar. Y quien está impresionantemente en redes, ustedes tienen que ver el Instagram del hijo de Richard Acuña. Yo creo que Richard Acuña se equivocó, él debió ser como un cantante, ¿no? ¿Han visto cómo se luce con Brunella?
¿Has visto, Pati? Es increíble. Mucho glamour, ¿no? Hoy día era Halloween. Gracias, Rolo. Gracias. Rolo, estoy agotada. De verdad estoy agotada. Pero ya, paciencia. Me vas a dar vacaciones, espero algún día, ¿no? Ya. ¿Has visto el Instagram de Richard Acuña? No, ya era una cosa, casi un arlequín, pues, ¿no? Impresionante. Yo quiero entrevistar a Richard Acuña porque él es bien vivo. Él no va a ser candidato, pero él es el poder en el Congreso. Detrás del trono está él y él manda, por si acaso. Así que no se me hagan a los suecos en Alianza para el Progreso. El hombre que aparece así como yo, sonriendo, es López Chao. Yo creo que a él le van a decir chao, todos. Morgan Quero, me da pena Morgan Quero. Morgan Quero quería ser presi, pero ahora ¿qué vamos a hacer, Morgan? ¿Y cómo te metes con Nicanor? Ya, todo mal. Marisol, ya les dije, y aquí también la sorpresa del morado, ¿no? ¿Qué hace Richard Arce con el Partido Morado? ¿Cómo se puedes estar peleando ahora con Mesías Guevara? Pero sí, escúchame, si el Partido Morado está achicharrado después de esa sacada de vuelta donde, ¿no? Donde el hombre Julio Guzmán dejó... Eso, ¿se acuerdan, no? Cuando había tanto fuego, ¿no? Llegó el verano, fuego, gritaban, ¿se acuerdan? Ya. ¿Cómo puedes dejar no te pases ya? Desde ahí el Partido Morado está chicharrado. Pero Richard Arce quiere ser el candidato. Dicen que Richard Arce también está cantando como Karol G. Llegó el verano, llegaron las elecciones, fuego, chao Mesías Guevara. Gilbert Violeta ya se quiere ir del... ¿Cómo se va a querer ir del estudio? Gilbert Violeta, ¿a dónde se quiere ir? A RPP seguro. Quiabra, Roberto Quiabra. Quiabra está más frío, Dios mío, no ha podido subir, PPC se equivocó. Y en fin, ese es por quien apuesta Gerí, Lee y todo el mundo, por George Forsyth, que aparece cada 5 años como muñeco de torta. ¿Podrá? Yo creo que no. Y me parece de verdad bien, a mí me parece recontra, como que nos sacan la lengua todos los candidatos siempre, que cada 5 años aparece. ¿Dónde estaba Forsyth cuando Castillo hacía lo que le daba la gana en Palacio de Gobierno? ¿Dónde estaba Forsyth cuando Boluarte cantaba falsía? ¿Dónde? No lo sé. Quien sí ha hablado siempre es Rafael Belaúnde Llosa, ¿no? Rafael Belaúnde Llosa también ya se coló en las encuestas, ya aparece con 2%. El problema de Rafael Belaúnde Llosa, que también nos vetó, ¿no, Rolo? Porque descubrimos su romance con Colchado. No romance, por si acaso, ¿eh? El señor Belaúnde Llosa está bien casado, su esposa además es una bella dama. Estoy hablando de la visita clandestina de Colchado a Belaúnde Llosa, así que nadie ose malinterpretarme. A eso voy. Pero parece que Colchado le ha sacado la vuelta a Rafael Belaúnde Llosa. Y ahora Colchado está coqueteando más. ¿Con quién? Con Flor Pablo. ¿Y con quién? Con Gino Costa. Y está. Y ahí ahora, sin más preámbulos y sin tanto comentario, se ríe. Gilbert Violeta Gilbert Violeta, estás más joven que nunca. Bueno, acabo de ser sometido a una operación a la cabeza. Por eso el corte así que parece de escolar. ¿Cómo? Perdón. Vamos Señor al Violeta, tema. buenas Sí, noches. muy buenas noches, Milagros. Muchas gracias. Una operación Sí, bueno, una operación que tenía aquí. Y ¿Qué has tenido? Una neuralgia. ¿Aneurisma? No, neuralgia, un dolor de aquí, el cachete. Un dolor y tenían que hacer ahí. ¿Y te han abierto el cerebro? Bueno, aquí en la parte inferior y te ponen pues ¿Y te han jalado la cara? No te jalan. Hubiera aprovechado, la verdad, debía haberlo hecho. No, pero te veo, te has metido botox, algo. No digas perdón por la superficie que te veo. Puedes verme más de cerca. Hace muchos años que no te veo y has... Porque no me invitas. Yo encantado vengo a tu programa. Si me invitaras, solo veo tu programa y me da ganas de comento en la pantalla. Por favor, te voy a invitar todas las semanas. Todas las cosas que sabes surgen que en el te Perú. Respeto como político. Pero a ver, yo a ti como ¿qué periodista, ha pasado? Y te cuento, Por favor. y te cuento. ¿Por qué se han colgado de PPK si es un anciano que está enfermo? Mira, primero yo te digo una cosa. Yo te escuchaba hacerte este comentario y lo primero que pensaba era, bueno, más allá de que no es eso cierto, pero en el fondo alguien que quiere tanto a PPK como yo,
porque yo lo quiero. Yo sé. Es además el padrino de mi hijo, lo conoce a mi hijo, él y Miguel, que acaba de fallecer, lo cargaban a mi hijo cuando estaba en pañales, ¿no? Bueno, y todo, creo que todos los peruanos sabemos de tu amistad con Creo que hay una Kuczynski. cosa que es importante en tu, digamos, comentario, que es, no solo como periodista, sino creo que con una empatía con un hombre como Kuczynski, que creo que has visto lo que ha vivido los últimos años. Entonces, desde ese punto de vista no lo recrimino, sino lo voy a explicar. Por favor. A mí me consta cuando el mismo Pedro Pablo llamó a Fiorella, y bueno, porque me pidió a mí que llevara a Fiorella. Ya. Me hizo un comentario sobre esto, que él quería participar. A mí me pareció primero, es verdad esto, ¿no? No le dé mucha credibilidad. Sí, porque dije en realidad no creí que fuera de verdad, ¿no? Incluso yo sé que muchos candidatos iban a la casa de Pedro Pablo. Iba Carlos Álvarez, iba Rafael Belaúnde, en fin. ¿Iban a qué? A pedirle consejo. A pedirle consejo, a conseguir una opinión de él sobre diversas cosas, sobre economía, sobre energía. En fin, es un expresidente que además con mucha experiencia, temas monetarios, economía. Es un buen economista además, ¿no? Y él de vez en cuando se tomaba un café con mucha gente. Pero me estás diciendo que Álvarez y Belaúnde Llosa iban para jalarlo a su partido. No sé si para jalarlo, pero estaban cerca, quiero decir, no era el único partido que estaba cerca, no éramos los únicos en todo caso, o sea, Fiorella, que estaba cerca de PPK, sino muchos candidatos, o varios al menos. Y yo recuerdo cuando me habla sobre esta posibilidad, me pareció primero raro, pero hice el puente con Fiorella, y Fiorella, recuerdo sus palabras, le dijo, presidente, ¿estás seguro? Y él le dijo, sí. Y bueno, pasaron creo que un mes o algo más, y un día me llama y me dice, oye, ¿ya tienen guardado mi número? Y entonces yo inmediatamente llamo a Fiorella y le digo, oye, PPK me acaba de decir esto, de que si su número está, que si le estás respetando el número. O sea, señor Violeta, hoy día usted, mirándome a los ojos, me puede decir que no es que se estén colgando de PPK. Milagros. Te puedo decir una cosa, no solamente no estamos colgando, sino yo creo profunda y seriamente que esta es la oportunidad en la que Pedro Pablo Kuczynski, mi amigo PPK, se puede reivindicar ante la ciudadanía, mirándole a los ojos a la gente, diciéndole que es inocente y explicando su situación, porque yo creo que él no tiene por qué ni sentir vergüenza, ni sentir nada que lo limite frente a la ciudadanía. Tú recordarás que antes todos los expresidentes del Perú, hasta abril de 1992, cuando Alberto Fujimori cierra el Congreso y elimina la bicameralidad, todos los expresidentes, Alan García, Fernando Belaúnde Terry, eran senadores vitalicios. Y Pedro Pablo, una de las cosas que siempre quiso hacer es ser senador vitalicio. Ser senador vitalicio. Okay. Yo conversé con él, yo soy uno de las personas que propuso, cuando estuve de parlamentario, la reforma para la reincorporación de la bicameralidad. Y además, en algún momento, hasta lo llegué a conversar con el señor Vizcarra, solo que el traidor de Vizcarra primero apoyó la reforma de la bicameralidad y luego, pese a que lo habíamos aprobado, pidió que en el referéndum se le diga no a esa reforma. Pero PPK siempre creyó en la necesidad de tener un sistema bicameral como un contrapeso a la unicameralidad, porque no estaba funcionando. Y siempre creyó que los expresidentes tenían que ser senadores. Y yo te digo una cosa, Pedro Pablo tiene alguna limitación para caminar, pero no tiene ninguna limitación para pensar. Tú aquí lo pones y te resuelve una ecuación, ¿no es cierro?, de segundo y de tercer grado. Es un hombre lúcido, eso es verdad. En 2 segundos y nosotros necesitamos calculadora. Y bueno, además le agradezco, señor Violeta, que usted esté aclarando. También tengo que hacer una aclaración porque, y le agradezco a Carlos Álvarez que esté viendo mi programa, que me ha dicho que en efecto él ha visitado a Pedro Pablo Kuczynski como amigo, pero no a pedirle consejos. Que fue como amigo a visitarlo por su salud y que si hubiera ido a pedirle consejos jamás lo negaría. Que él no se cuelga de PPK. Bueno, esas son conversaciones privadas, ni a mí me corresponde revelar ni decir nada. Pero el señor Álvarez está aclarando que él ha ido a visitarlo y respeto su salud, opinión. como amigo, con cariño, ¿correcto? Yo además tengo un gran aprecio por Carlos, se lo sabe. Y Carlos le tiene cariño a PPK, eso es sabido. Yo he tenido muy buena relación con él siempre también. Ok, pero a lo que voy, señor Violeta, me parece que aclare bien las cosas, porque en efecto,
Kuczynski está lúcido. Yo lo he entrevistado varias veces en todos estos años en el que está en un proceso judicial, pero una campaña bien dura, una campaña, digamos, requiere mucho movimiento. No, en el caso de él no. A eso quiero llegar. En el caso de él no. Él no va a hacer, no va a salir con usted. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski va a dar entrevistas en su casa, va a poner tweets, va a generar opinión, pero va a no opinar sobre las cosas, pero obviamente no. Okay. Yo, si es que él me lo permite, yo voy a hablar en nombre de él cuando tenga que estar frente a los grupos que lo quieren. Hoy día he recibido cientos, si no miles de llamadas. Ayer, cuando vinieron los candidatos de las regiones para hacer fotos y videos, él revivió, Milagros, revivió. O sea, fue un hombre que se le volvió a ver la sonrisa en el rostro. Fue una persona que volvió a estar energético, se paró, se tomó fotos. O sea, usted siente que le está dando como vida. Le estamos dando energía. Le estamos dando energía y él ha recuperado. Te cuento una anécdota además. En el momento que salíamos de la casa de Pedro Pablo, salió las dos enfermeras que justo estaban haciendo su cambio de guardia, Margarita, que es la señora que le cocina a PPK, y salieron a la puerta y le abrazaron a Molinelli. Y me agarraron a mí aquí del brazo, que yo los conozco, pero con Molinelli no tienen esa confianza, digamos, ¿no? Con Fiorella. Y le dijeron gracias. Gracias porque el doctor está alegre. Todo el día ha recibido llamadas, todo el día está siendo felicitado, todo el día o sea, ha sido animado. Su Red Bull político. Bueno, no sé qué, no sé qué, pero lo que sí es cierto, te estoy dando datos objetivos, o sea, estoy dando hechos. ¿No es cierto? Y creo que esto es algo que Pedro Pablo le hace mucho bien. Ya, pero yo tenía otra versión, ¿no? O sea, por eso me alegra que usted esté aclarando. Yo tenía la versión de que Molinelli le había estado rogando a PPK que participe. Es más, le llevó ese... Yo cuando he entrevistado a PPK y le hemos preguntado por Molinelli, él dijo, bueno, un día vino y ya me hizo firmar. Sí, después dijimos, pero Pablo... son palabras de él, señor Violeta. Sí. Yo lo conozco a Pedro Pablo, a veces suele decir algunas cosas, y tú lo conoces también porque lo has entrevistado una buena cantidad de cosas. Y yo creo que a veces... O sea, él no es ningún tonto. No lo es, por supuesto que no lo es, nada de eso, cero. Correcto, pero... Cero. ¿No será que ha sido eso, una insistencia no, creo que fue, de Molinelli porque sabe que su candidatura no prende? Molinelli no va a pasar la valla. No tiene que ver con Molinelli. Creo que esto tiene que ver con una respuesta que probablemente fue algo ligera de su parte. Okay. En la manera como lo dijo, son sus formas a veces, pero no tiene que ver con eso. Yo estuve en el momento junto con Fiorella Molinelli y Janet Sánchez, cuando PPK firmó la ficha y conversamos, etcétera, y él estaba muy animado, pero además tenía que ver con otra cosa. En ese momento, una de las cosas que pasaba es que el partido, que si bien es cierto, lo forma Fiorella y comienza a hacer la convocatoria, comenzó a llegar mucha gente, en el momento que, por ejemplo, Janet y yo nos sumamos, comenzó a llegar mucha gente del viejo partido PPK, que luego cambia de nombre a Contigo, pero que era el mismo partido. Entonces, el partido de Molinelli, o sea, la fórmula que usted hoy también integra, ¿es más o menos Peruanos por el Cambio? Bueno, hay un componente importante, hay probablemente un 40-50% que es el partido PPK, que muchos jóvenes y muchos profesionales que estuvieron con nosotros en la campaña del 2015-16, que se han integrado al partido, algunos de ellos incluso son candidatos en las regiones. La misma Janet Sánchez es un ejemplo que tú sabes dirigió la Comisión de Ética de una manera draconiana, que fue muy efectiva en la Comisión de Ética. Después de eso no se ha vuelto a conocer una presidencia de la Comisión de Ética como la que ella tuvo. Y que fue pues es una cara muy visible del entonces partido y que Pedro Pablo... ¿Y qué error no volvería a cometer usted, señor Violeta, si... Uy, muchos. Uno, el principal, porque muchísimo. Cometió varios errores con PPK. Sin duda. ¿Cuál sería el primero que de ninguna manera volvería a cometer? Yo creo que en determinado momento, cuando Pedro Pablo ya hace la presidencia y digamos tiene un consejo de ministros, etcétera, yo me dediqué a mi cosa parlamentaria y lo dejo un poco a que él avance con su tema político. Creo que me faltó un poco más de insistencia para estar pegado a él, para ayudarlo un poco con lectura política sobre la coyuntura, sobre lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Y qué dice el abogado? Esa es la primera cosa. Claro. ¿Y qué, o sea, digamos, no se alejaría de la presidenta si fuera Molinelli? No, y del mismo PPK tampoco. Ok. ¿No? O sea, ¿Quién va a financiar su campaña?
Bueno, vamos a ver, ahorita hasta este momento, te soy sincero, una de las cosas que está pasando es que, por ejemplo, cuando se va a provincias, los candidatos a las regiones son los que se hacen cargo de todo. Okay. O sea, cada viaje, si va es subvencionado por los candidatos locales. Ellos se reúnen, se dividen la cosa y se hacen cargo del tema. ¿Y qué dice el abogado Midolo? Porque él no está aquí, lo hemos llamado y él no está en el Perú. Yo no tengo, digamos, conversaciones con el doctor Midolo porque yo soy abogado también, pero nunca he querido meterme en la parte legal del parte de PPK, pero lo que sí te puedo decir es como un abogado externo, como un abogado amigo de PPK, porque a veces la gente me pregunta esto, me dice, ¿qué dice su abogado? Yo le digo la verdad, no lo converso, y no converso con PPK sobre el aspecto legal de sus casos tampoco, pero lo que yo sí sé es que a raíz del caso, de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en el caso Fujimori, sobre el caso Cócteles, ha establecido una jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Un criterio constitucional o de interpretación constitucional que tiene que ser aplicado a todos los casos de similitud, donde hay elementos de similitud. Por ejemplo, la cuestión fundamental es que ha dicho que para todos estos actos donde hubieron financiamientos de campaña, supuestamente el famoso pitufeo, que como lo llamó la Fiscalía en ese momento, tal cosa no estaba establecida como un delito el año 2011, el año 2016. No existía como delito. El delito como tal, el tipo penal, como dicen los penalistas, se crea el año fines del 2018-2019. Hasta antes estaba regulado estrictamente por una norma administrativa del Jurado Nacional de Elecciones. O sea que, dicho sea de paso, ha prescrito. Entonces, falta administrativa, no delito. Por lo tanto, cuando el caso PPK tenga que ser resuelto o avance, va a seguir la misma suerte de archivamiento que va a tener el caso Fujimori. Ok, quiero, antes de terminar la entrevista, señor Violeta, quiero que veamos juntos lo que ha dicho Vizcarra, porque además Gilbert Violeta ha sido uno de los pocos políticos que ha sido claro, ha dicho que él va a presentar una tacha si se confirma la candidatura de Martín Vizcarra, y me parece muy bien que por lo menos... Y lo reafirmo aquí. Sí, claro, porque es indigno, es demasiado cínico todo esto, pero escuchemos lo que ha pasado con los hermanos Vizcarra. ¿Alguien duda de que Martín Vizcarra en este momento es el político más querido? Tan es así de que ni siquiera permiten que su nombre esté en las encuestas. ¿Realmente quiere ser presidente de la República? ¿O tal vez se ha visto un poco en la obligación para que el proyecto de su hermano Martín Vizcarra, el proyecto político llamado Perú Primero, pueda prosperar? Bueno, podemos decir que es una mezcla de ambos, ¿no? ¿Se ha visto obligado? No, no tanto obligado. Digamos, por las circunstancias estoy en este momento, pero también con la firme convicción de tomar la responsabilidad de llegar a la presidencia y lograr lo que muchos años. Voy a aceptar lo que diga el juzgado. Esté o no esté de acuerdo. Yo estaba en prisión 22 días. Sí. Y vine y me presenté para que el juez me meta a prisión, ¿no? O sea, por mi cabeza nunca ha pasado exiliarme, irme a una embajada o fugarme. Nunca, nunca. Yo siempre voy a afrontar porque tengo la conciencia libre. En ese caso en particular, en esa situación hipotética de que su hermano fuera a prisión, ¿usted lo indultaría? Yo de presidente, no solamente a él, mi llamado sería a una reconciliación de todos los peruanos. Y no solamente sería él, yo indultaría a todos los presidentes que están ahí. ¿A Toledo también? También, por supuesto que sí. A Ollanta, Toledo, o sea, el indultador, a Castillo también. Que ya, saquen ustedes sus conclusiones de este par de cínicos que están obviamente trabajando a la limón para blindarse, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. Lo que quieren es blindar a Vizcarra, pero quiero saber su opinión después de esta declaración. Pocas veces se le escucha. Bueno, yo es la primera vez que escucho el tono de voz. He visto la imagen del hermano, pero creo que si me cruzo con él en la calle no lo reconozco. Y creo que nadie, porque la verdad es un personaje desconocido. A quien se conoce es el hermano, ¿no? Claro, pero Vizcarra lo usa muy bien, ¿no? Tienen las mismas iniciales.
para todo el día con él. Es que es una estrategia legal. O sea, la estrategia legal es politizar su caso judicial. Es llevar la parte política al juzgado para luego decir que esa sentencia que se le ha dado es una sentencia judicializada, irse a la Corte Interamericana, proponerse como una víctima, ¿no es cierto? Y tratar de a partir de eso incluso hacer una campaña política. Es decir, gana en los dos ámbitos. Gana en el ámbito judicial y gana en el ámbito político. Esa es la estrategia de Vizcarra. Pero yo creo que a estas alturas nadie en su sano juicio duda de que Vizcarra va a ser sentenciado. El fiscal ha pedido 15 años, 7 meses de prisión para el señor Vizcarra. ¿Pero usted cree que va a ser sentenciado antes de las elecciones? Yo creo que sí, porque ya acaban de resolver una casación, con lo cual él intentaba precisamente extender más el proceso judicial, el juicio oral, para que coincida más o menos justo con la etapa de inscripción de las candidaturas presidenciales, pero habiéndose ya resuelto la casación en la que se ha dicho que no hay vulneración del debido proceso y que por lo tanto regresa para la elaboración de la sentencia, yo creo que la sentencia está a la vuelta de la esquina. Bueno, muy bien, vamos a ver qué ocurre al final. Muchas gracias, señor Violeta. Un placer, Bienvenido Milagro. Gracias siempre y lo voy a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a la pausa y viene Alejandro Muñante. Alejandro Muñante también es accesitario. O sea, si pasa algo en la plancha de Renovación Popular, él también subiría, ¿no? ¿Qué número va a tener Alejandro Muñante que va al Senado? ¿Es verdad que va a ser el número 3? No lo sabemos, pero regresa después de este receso. Antes, señores, visiten Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarles lo más fascinante del Perú. Tienen que dejarse sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya tus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Regresamos de inmediato. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe. Siente el ritmo, siente el sabor, siente el Perú en danza. El primer espectáculo en el Perú que fusiona lo mejor de nuestras danzas y gastronomía. Descubre Danza. Conoce más en www.danza.pe. Primero pregunta, ¿cuánto hay? ¿A quién hay que enfriar? Tampoco pregunte de más, que no te chapen de sano. En los campamentos siempre hay bronca, ya sea por minerales, territorios, ya tú sabes. No te olvides de pedir la foto, el lugar y la hora. Cuando chapes el fierro, ya se han resfriado nomás, pecho frío. 2 tiros secos al socavón. Ya no existen dudas. ¿Este es el Perú que quieres? Porque es el que nos quieren imponer. Hay quienes pretenden encubrir a la minería ilegal, la que se asocia con el crimen y amenaza la seguridad de todos. ¿Y por qué esto es importante? Porque están poniendo en juego el país en el que nos tocará vivir. Señores congresistas, autoridades, estamos alerta. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Never in the life, John Camotillo el Tinterillo, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista.
A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Never in the life, Camotillo el Tinterillo, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. Señores, tienen que dejarse atrapar por el miedo en el túnel del terror de Plaza Norte y Mall del Sur. Ingresa al lugar más tenebroso habitado por los más escalofriantes personajes en una experiencia que te va a dejar los pelos de punta. Te estarán hasta el 2 de noviembre solo en Plaza Norte y Mall del Sur, el túnel del terror. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la campaña. Ya está en el estudio Alejandro Muñante, él es congresista y candidato de Renovación Popular. Va al Congreso, de todas maneras, al Senado, a la Cámara del Senado, ¿verdad? Sí, congresista Muñante. sí, Milagros, buenas noches. Buenas noches, bienvenido con el número 3 o el número 1. Sí, Milagros. No, un número 1 es... Sí, es Rafael, claro, por supuesto. Sí, gracias a Dios y bueno, y la confianza de mi partido es que se me ha invitado para una precandidatura para el Senado Nacional con el número 3, así que contento por este nuevo reto. Creo que resultado del trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo y que hoy asumo con compromiso y responsabilidad para seguir trabajando como lo venimos haciendo, ¿no? En bien de todos los peruanos y sobre todo, ¿no? Llevando a cabo una tarea de fiscalización que hoy se necesita mucho más que antes. Bueno, a ver, vamos a ver lo que ha pasado entre PPK, perdón, es que acaba de irse Violeta y he estado pensando en todo lo que ha dicho PPK, entre Rafael López Aliaga y Keiko, ¿no? Keiko empezó su campaña presidencial disparándole misiles a Porky y el candidato de Renovación Popular, por supuesto que le ha contestado, le ha dicho vaga, ociosa. Aquí está. ¿Qué dice la señora, no? En Trujillo. Mi premio segundo. Mamita, no es premio de nada. Uno entra en política a sacarse del ancho, a trabajar para empezar. A trabajar para empezar, teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga. No es que postulo y vago 5 años más, pues. ¿Y vive de qué? ¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar esto. Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Bueno, queda claro que Keiko y López Aliaga se van a sacar los ojos, ¿no? Bueno, creo que las declaraciones de Keiko pues, fueron bastante provocadoras, ¿no? La decisión de Rafael es de ir al Senado, ¿no es cierto? Y él como líder de un partido, pues tiene, además la ley se lo faculta y creo que es lo más óptimo y eso fue criticado por la señora Keiko Fujimori que aprovechó la oportunidad para decirlo y pues Rafael, como ya sabemos, él dice las cosas claras y le ha respondido como hemos podido. Pero no ha sido un error. Keiko dice que este es un premio consuelo. En pocas palabras, que como sabe que no va a ganar, ¿no? Prácticamente le ha dicho eso, bueno, te agarras y tienes tu escaño. No, yo creo que todo líder de un partido político tiene que dar la cara.
no puede esconderse como muñequito de torta y aparecer cada 5 años que hay elecciones. Los líderes tienen que estar al frente de sus bancadas. Y yo creo que sería hoy la primera vez que tengamos líderes de partidos en el Congreso, dando la cara, liderando sus bancadas y conduciendo digamos, la parte política de sus partidos. Sí, porque a veces cuando terminan las elecciones la bancada va por cualquier otro lado y el líder decía una cosa y la bancada hacía otra, ¿no? Mira lo que hemos visto en este Congreso nada más, cuántas bancadas que se desintegran, bancadas que desaparecen, bancadas que se vuelven a armar, bancadas que se reparchan, o sea, definitivamente creo que sería importantísimo para el fortalecimiento de los partidos políticos que los líderes estén siempre presentes y no solamente aparecer cada vez que hay campaña, ¿no? Ahora, López Aliaga está primero en las encuestas hace ya varios meses. Sí. No, según las últimas proyecciones, no es que esté subiendo, digamos, a trancazos, ¿no? Más bien lo están manteniendo. En la última incluso ya no estaba en 2 dígitos, ¿no? Sí. ¿Cómo está realmente López Aliaga en provincias? Porque Lima, no quiero decir que lo tiene asegurado, pero digamos su respaldo es mayoritario, conocido en la capital. Pero López Aliaga ha estado en Trujillo, coincidió con Keiko, no lo he visto en el sur, ha ido al centro de nuestro país, es verdad, ha ido a Huancayo, a Junín, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿cuál es su pálpito o su certeza, digamos? Bueno, yo considero que hoy Renovación Popular y la candidatura de Rafael López Aliaga está mucho más fuerte, mucho más consolidada. Yo viajo siempre a provincia, en semana de representación y fuera de la semana de representación. Acabo de estar en Iquitos y Jaén hace 3 días. Y hemos visto una presencia bastante notoria de Rafael, de Renovación Popular, a diferencia de hace 5 años cuando incluso quedamos terceros, ¿no? Como partido político. Se nota, se siente la presencia de Rafael cuando uno llega a San Martín, departamentos como Trujillo, como La Libertad, Ica, Junín, como bien lo ha señalado. Claro, el sur siempre va a ser una zona difícil, pero ya Rafael, como alcalde de Lima, ha ido. ¿A Puno? Sí, ha ido ya hace unas cuantas semanas a inaugurar un hospital solidario, por ejemplo, ¿no? Ha estado también en Ayacucho. Pero después de lo que ocurrió con Batter, no, yo sé, pero después de lo que ocurrió con Batters no ha reaparecido en Puno, ¿no? Claro, lo que pasa es que dentro del cronograma de la campaña, de hecho que va a estar en el sur, va a tener que tomar precauciones frente a grupos radicalizados, debo decir, Milagro. O sea, no es el sentir, no es el sentir de toda la población del sur. Hay gente respetable, hay gente que respeta las opiniones diversas. Pero siempre hay estos grupos exactamente que se convocan, que se pasan la voz para ir a hacer pasar un mal rato, ¿no? Precauciones como, por ejemplo, seguridad, ¿no? Militantes que los puedan acompañar y no lo dejen solos, pues como lo dejaron solos al señor Batters, ¿no? Lo dejaron solo y de verdad casi lo masacran. Así es, y hubiese sido completamente lamentable, ¿no? Claro, a ver. En esas circunstancias te tienen que acompañar gente de tu partido, definitivamente. Vamos a ir a la pausa, pero Renovación se convirtió, digamos, en un actor de oposición a Boluarte. Sí. Supieron de alguna manera zafarse, ¿no? Dejarla antes de tanto escándalo, luego APP y Keiko quieren hacer lo mismo, pero... Es difícil quitarse esa mochila, sí. Es bien difícil quitársela. Pero Gerí, me importa mucho saber su opinión de Gerí. Es un presidente que está muy constante, ¿no? Muy activo, es la palabra, en las redes. Sí, sí. Y muy activo también en el día a día, ¿no? No es joven como usted, no descansa. 38 años, igual que yo. Tiene 30, o sea que usted... Imagínese, joven. Ya, después de la pausa me permite, claro que sí. Quiero preguntarle su opinión como, como vocero, como líder de Renovación Popular, ¿qué piensa de lo que está haciendo el presidente Gerí? Pero antes, señores, Willax va a presentar un gran especial por el Día de la Canción Criolla, El Alma del Perú. Es un homenaje en el que destacados artistas como Cecilia Bracamonte, Bartola, Nova Lima y otras voces se van a unir junto a recordados como, por ejemplo, Arturo Sambo Cabero y Óscar Avilés en un viaje musical. Van a repasar los más grandes temas de compositores como Felipe Pinglo, Chabuca Granda o Augusto Polo Campos que moldearon nuestra identidad. Disfruta de lo mejor de nuestra canción criolla este viernes, minutos antes de las 10 de la noche,
O sea, en instantes, ¿ah? El alma del Perú, solo por Willax, donde la música nos une. Regresamos de inmediato. ¿Qué piensa de la renuncia de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia? Mira, acabo de escuchar lo que ha dicho el día de ayer el candidato de Renovación Popular y dice, yo postulo para gobernar 5 años y no renunciar. Pero sin embargo lo mismo dijo en la campaña electoral para ser elegido alcalde y renunció, ¿no? Como renunció el señor Acuña al gobierno regional de Libertad. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Never in the life, John Camotillo el Tinterillo, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Never in the life, John Camotillo el Tinterillo, solo por Willax. Arranca tus mañanas con Willax. A las 6, noticias claras y directas. Al día con Willax. A las 11:25, hechos en Willax. De lunes a viernes, solo por Willax. Tus noches son de información y entretenimiento. A las 7:50, Willax Noticias. A las 8:50, Milagros Leiva Entrevista. A las 9:55, Contracorriente. Y a las 10:55, primicias, historias y mucha diversión. Habla Chino con Aldo Miyashiro. De lunes a viernes, solo por Willax. Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol.
Willax Deportes, todos los domingos de 7. Alejandro Muñante, congresista, candidato a Renovación Popular, está con el número 3 para el Senado, accesitario. Si pasará algo, esperemos que no le pase a nadie, nada a nadie en las planchas presidenciales, el señor congresista subiría también a la plancha. Geri, ¿tenemos el informe, Rolo? No podemos, no nos alcanza el tiempo, pero hablemos de Geri. Sí. Es un hombre muy activo, un gobernante muy presente en las redes, ¿no es cierto? Tuitea, parece que no tiene ni siquiera community manager, responde, en fin. ¿Qué piensa hoy del presidente Geri? Mira, yo creo que es un hombre muy voluntarioso, se le ve muy dinámico y para el país de hoy creo que es fundamental. Creo que por ese lado era hace bastante tiempo, ¿no? Veíamos una presidenta indiferente, veíamos una delincuencia que nos sobreabundaba y no veíamos una respuesta. En cambio, con el presidente Geri, estamos viendo que está actuando, está haciendo requisas en los penales, está yendo a las comisarías y yo creo que eso se saluda, porque hace tiempo no veíamos ese dinamismo en un presidente de la República. O sea, frente a Dina como que dejó la valla bien corta, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ahora, Geri no tiene luna de miel, me queda claro, tiene un beneficio de la duda. Exacto. Pero todavía no tenemos resultados del estado de emergencia. No. Eso le van a empezar a reclamar muy pronto. Sí, definitivamente se le va a reclamar porque nuestra tarea de fiscalización va a seguir presente, pero sí se nota ese, digamos, ese cambio, ¿no? Hay un cambio definitivo que se puede apreciar, se puede ver en las redes sociales, como bien lo has mencionado, y definitivamente nosotros vamos a pedir cuentas sobre los resultados de esta gestión. El tema de la inseguridad también. Pero vamos a encontrar resultados, ¿no? Yo sé, ¿de acuerdo? Y obviamente la gente piensa, no por gusto tiene más de 30% de aprobación, ¿no? Claro, a diferencia, algunos le dan hasta 45. y a diferencia de Boluarte, que se fue con 0, ¿no? Con 0. Impresionante lo de Boluarte. Pero no puedo creer que Boluarte quiera regresar a la RENIEC. ¿A la RENIEC? ¿Perdería su sueldo vitalicio? No creo, ¿no? Eso debe ser un rumor malsano. Sí, o sea, bueno, ya, pero sobre Geri, lo que le quería preguntar es, Patricia Lee está prendiéndole velas a todos los santos porque de alguna manera lo que dicen en Somos Perú es, si le va bien a Geri, entonces George Forsyth puede meterse y ascender en las elecciones y quizás intentar colarse en segunda vuelta. Pero George Forsyth es un personaje que aparece cada 5 años. Exactamente. No, es increíble, pero a ver, quiso hacer cosas en la victoria, me dejó entender, ¿no? ¿Qué piensa de este juego, de este cálculo político? Que nos vaya bien ahora como presidente en transición para luego alcanzar el poder con Forsyth. Definitivamente, ellos van a querer vender la idea de que Forsyth también, al ser joven, va a continuar con el trabajo de Geri, pero son personas completamente distintas, ¿no? Tienen personalidades distintas y creo que hoy en día, si bien es cierto, la inseguridad es nuestro principal problema, también la parte económica, la parte de las inversiones, también necesita gente con experiencia. Y creo que Geri sí va a hacer un trabajo hoy que va a encaminar el tema de la inseguridad. Ojalá que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a todos los peruanos. Pero eso no tiene nada que ver con Forsyth. No, definitivamente. No creo que esto signifique un endose, ¿no? En política no hay endoses. Entonces, necesitamos a alguien que sí, que también le plantee una lucha firme a la delincuencia, pero que también piense en las inversiones, porque el próximo presidente va a gobernar 5 años. Y en 5 años necesitamos una política de inversión, ¿no? Debería ser, o sea, deberíamos ya recuperar el rumbo de estabilidad que tanto nos hace falta, ¿no? Bueno, entonces, congresista Muñante, lo voy a volver a convocar ahora que ya va a ser candidato también por el número 3, para entender también sus planes cuando llegue a la Cámara Alta, ¿no? Sí, bueno, a mí me queda claro que Porqui pasa la valla. De todas maneras, nosotros como Renovación estamos más unidos que nunca, estamos apostando por Rafael López Aliaga, por la plancha presidencial, y la gente que hoy integra Renovación Popular es gente de primer nivel, ¿no? Bueno, tengo que terminar. Y Muñante es tan hincha de Renovación Popular que su hija menor se llama Celeste. ¿Qué tal? 3 añitos, sí. 3 años, ¿no? Bueno, Celeste Alejandra. Celeste Alejandra. Bendiciones para sus Muchas niñas. Gracias. Congresista Muñante. Igualmente para todos. Le agradezco. Tengo que terminar, señores. Se acabó el tiempo.
Muchas gracias, señor. Bienvenido siempre. Disfruten ahora de este programa especial que Willax ha preparado usted sobre nuestra respetada canción criolla.